¿Cómo estás, Ana? Buenas noches, bienvenida. ¿Cómo va? ¿Todo bien, usted? Bien, muy bien. Muy bien. ¿Qué es la depresión? La depresión es cuando se habla del cuadro clínico, porque a veces es como una Ajá. palabra como muy usada, Está bien. pero el cuadro clínico hace referencia al trastorno de estado anímico, ¿sí? Que tiene como características algunos síntomas, como por ejemplo la ira, la frustración, la desmotivación, el aplanamiento afectivo, y todo este tipo de características como que nos acompañan en nuestra vida cotidiana por un periodo determinado de tiempo, ¿sí? No es algo estacional en función de la depresión, ¿no? Porque puede haber cuadros que tengan características estacionales, por ejemplo, cuando se habla de la depresión por posparto o la depresión estacional misma, tienen como episodios y tienen como característica la etapa, ¿sí? Donde se da. Pero el cuadro clínico de la depresión habla de un trastorno, y esto hace referencia a que tiene bastante tiempo y que tiene muchos síntomas, ¿sí? No es una cuestión así esporádica ni episódica. Me parece importante que podamos avanzar y mencionar los síntomas, sobre todo porque desde mi perspectiva creo que hay una idea que ronda la depresión, donde uno vincula a la persona que atraviesa por un cuadro de depresión en alguien que está encerrado en un cuarto a oscuras. Y no siempre se da con esas características. Y hay gente yendo a trabajar que sufre, que está deprimida, y hay gente que va a fiestas y está deprimida. Sí, y que está mucho en el episodio maníaco. En la parte donde, bueno, exacerba mucho como su estado anímico, se puede mostrar súper alegre, puede mostrarse sociable, acudir a eventos. Son características que por ahí no las tomamos como síntomas depresivos, pero que son súper representativas, ¿no? Por ejemplo, hay veces que piensan el exceso de sueño. Bueno, tengo ganas de dormir, tengo ganas de estar acostado. También el insomnio es una característica de la depresión, ¿sí? Las dificultades con la alimentación es una característica de la depresión. Perder el placer por las actividades que anteriormente realizaban, por ejemplo, bueno, una cuestión que tenga que ver con lo laboral, con las actividades sexuales, deportivas, recreativas, ¿sí? También es como algo muy representativo la desconcentración, y nunca se dice, nunca se toma como un indicador como para empezar a evaluar. Capaz que le pueden diagnosticar alguna afección cognitiva y tiene que ver con un estado depresivo, un trastorno del estado anímico, ¿sí? Son características que no se ven en lo cotidiano, pero desde lo clínico sí las tenemos que evaluar. Está como muy banalizado el término, ¿no? Porque muchas veces lo utilizamos a diario y decimos, está deprimido, déjalo, ya se le va a pasar. ¿Tenemos que darle importancia a eso o tenemos que en verdad darle importancia al término y a cómo lo empleamos? Tenemos que darle importancia al término, porque un bajón anímico no es una depresión. Y también darle importancia como para que sea una señal de alerta, ¿no? Para ver cuánto tiempo. Puede ser que tengan distintos momentos del año este tipo de bajones, y que los tome como que sí es algo normal o que tenga que ver con una instancia que estoy atravesando, y quizás es una tendencia, ¿sí? Depresiva, que si no se trata se puede llegar a un trastorno, ¿no? Me parece que cada vez que hay como modificaciones en nuestro estado anímico, primero tenemos que preguntarnos por qué, qué es lo que está sucediendo, como para darle como una causalidad, por más que no la encontremos, pero esto como que nos permite hacernos un poco cargo de la situación, ¿no? Porque indago, no bloqueo, no digo que ya se va a pasar, es por esto. Bueno, preguntarnos un poco hace que también le demos entidad a lo que nos está pasando, porque puede ser un bajón, puede ser una cuestión emocional, ¿sí? Puede ser una cuestión de duelo, por ejemplo, pero si no le damos la importancia que merece, se puede transformar tranquilamente en un trastorno depresivo o ser comórbido con otro tipo de trastorno. Por ejemplo, la depresión es uno de los trastornos que más se mezcla con otras patologías, con la ansiedad, por ejemplo, con los duelos, ¿sí? Con la bipolaridad. Es una de las patologías que se desestima y que también se puede producir por otro tipo de patologías. Por eso es tan importante estar alerta de estos episodios de bajón o estos episodios emocionales que no puedo controlar, porque puede que me lleve a que se genere un trastorno o que tenga muchos síntomas referidos a la depresión. Se está hablando mucho sobre las secuelas recién ahora, ¿no? O empieza a advertirse el impacto de las secuelas post-pandemia. Y se empieza a hablar también de lo que se empieza a ver en adolescentes y jóvenes con cuadros de depresión. En este caso,
cómo poder detectarlo y no confundir con un proceso propio de la edad, ¿no? Donde hay mucha inestabilidad emocional en la adolescencia. Y no sé si siempre se puede detectar que hay algo más en eso que le está sucediendo. No siempre se puede detectar, pero está bueno que se tome como una señal de alerta, porque yo creo que a raíz de la pandemia también, porque antes como que se desvalorizaba mucho esta cuestión del adolescente, porque era propio de su edad, porque ya se le va a pasar, porque no es necesario un psicólogo, que si tiene un psicólogo ahora, ¿qué va a hacer cuando sea de grande? Un montón de cuestiones que se iban desvalorizando, no se le daban la importancia, y creo que a raíz de la pandemia se empezó a trabajar un poco más en los adolescentes, o por lo menos identificar que también hay señales de alertas importantes, ¿no? Porque si bien una de las características de la depresión son los pensamientos en relación a la muerte o al suicidio o a la muerte de algún familiar o idear alguna escena dramática en función de eso, siempre como que valorizamos que pase cuando ya está el hecho, ¿no? Y en el adolescente también hay un montón de síntomas que te avisan. Esto del encierro, el aislamiento, el dejar de hacer actividades que disfrutaba, los trastornos del sueño que también se pueden mezclar en los trastornos depresivos, lo alimenticio, lo anímico frecuente, ¿no? Los pensamientos catastróficos todo el tiempo, son síntomas que se dan y que tenemos que estar alertas para ver también por cuánto tiempo se están dando. Eso es lo que nos va a dar la posibilidad de generar un diagnóstico, ¿no? Evaluar la etapa y evaluar el tiempo que va a dar como la relevancia para que esto se transforme en un trastorno y no que sea un episodio, ¿sí? Por eso siempre hay que estar cerca como para ir evaluando por cuánto tiempo identificamos esto. Ana, ¿un niño se puede deprimir? Un adolescente se puede deprimir. El niño puede tener dificultades en el manejo de las emociones, ¿por qué? Porque está aprendiendo a hacerlo. Sí, por eso hay tanto berrinche, por eso hay dificultades en la conducta, por eso por ahí hay como llantos excesivos, pero no se habla de una patología en sí. Puede tener dificultades emocionales, ¿sí? Pero ya el adolescente es el que ya puede tener un trastorno anímico, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tiene otra posibilidad de la canalización de las emociones. ¿Sí? Tendría que tener supuestamente herramientas. Tendría que tener herramientas o la posibilidad de verbalizarlo, la posibilidad de canalizarlo dentro del deporte, dentro de una relación de amistad amorosa, o con los padres, o con un hermano. Tendría otro tipo de posibilidades de ponerlo en palabras. Por eso se dice que recién ahí puede haber características como más patológicas como para diagnosticar. Y si hay un adolescente que hace deportes y que tiene un grupo de amigos, digamos, que tiene ahí un vínculo y un núcleo en el cual referenciarse, ¿hay riesgos de que pueda estar atravesando una depresión sin que lo vea? ¿O tengo que estar más atento a si mi hijo no quiere hacer nada, no tiene amigos, prefiere estar recluido? No, también hay riesgos. Como hablábamos hoy, puede estar en la etapa maníaca también, en donde se muestra súper sociable, súper para el exterior, o que tenga muchas ganas de hacer muchísimas actividades, ¿no? Eso también es una señal de alerta. Preguntar cuál es el objetivo de la cantidad de actividades, preguntar también cuál es el objetivo de la necesidad de los nuevos vínculos, ¿no? Y que desarrollen un poco más qué es lo que te incentiva a relacionarte con tantas personas o por qué tal grupo. Todo esto da información importante como para que sepamos que si no hay algo que se está tapando con esa situación. ¿Sí? Porque puede ser esta etapa que decimos que no se conoce mucho de la depresión en sí, que es la etapa maníaca en donde me muestro para el exterior, donde tengo muchas ganas de hacer cosas, donde no me dejo un tiempo para pensar. ¿Sí? Son episodios, ¿no? No es la mayor parte de los trastornos, pero sí podemos identificar como que está todo bien en ese momento. Claro. Fue una etapa. Que en un adulto puede tener un correlato con el que se tapa de trabajo y trabaja todo el tiempo sin parar. Mucho trabajo, actividades, cansarse para poder dormir, ¿sí? Los fines de semana mucha juntada, mucha reunión, mucha salida, como para tampoco tener tiempo como para procesar esa emoción, ¿no? Que cuando llega y le damos lugar como que trae un mensaje muy concreto. Por eso no hay que desestimar, porque me ha pasado mucho de que me han llegado consultas y me dicen, no, pero bueno, pero después estuvo bien y después empezó a salir. Bueno, también estar atentos a eso, porque es una parte también de la depresión que por ahí no se menciona, pero es súper importante porque nos da mucha información, porque es como el polo opuesto directo. Ana, cortito, pero Pau hacía referencia hace un ratito a esto, que hay mucha gente que anda en la calle y que sabemos que está deprimida, que está enferma, hay mucha gente que está medicada, ¿no?
muchísima gente que está medicada. Pero, o sobremedicada. Claro, eso te iba a decir. Sin un control, sin una estructura de la medicación también un poco supervisada, ¿no? Aparte, la medicación tiene que venir acompañada con un tratamiento psicológico, porque la medicación lo que hace es dar un piso para que esto se pueda trabajar, porque yo ya no tengo control de mi estado anímico. Entonces, la medicación lo que hace es establecer cierto tipo de control para que yo también pueda elaborar herramientas para que esto lo pueda lograr yo, ¿sí? Y hay mucha persona que está medicada sin supervisión y crónicamente, ¿sí? Crónicamente, y no va a encontrar una mejoría en sí, porque no hay algo que pueda elaborar desde su perspectiva más personal, no hay recurso, ¿sí? Hay como un aplanamiento afectivo y sobre eso voy metiendo algún tipo de actividad. Por eso hay que supervisar la medicación, y con el tiempo no es solamente aumentar la dosis, hay un montón de cosas que se deben controlar, hay fármacos nuevos, hay cosas que no son tan necesarias tampoco y que a veces como que repercuten en el tratamiento psicológico. Entonces me parece que tiene que haber un buen complemento terapéutico y farmacológico como para que funcione el tratamiento sobre el cuadro. Bien. Un placer, como siempre, Ana. Bueno, muchas Un gracias por la placer. invitación.